la grabación y bueno, pues continuar con lo que estamos revisando. Que justo la idea ya es entrar a la parte de patrones de diseño. Vamos a revisar algunos importantes que pues se deben de conocer, ¿no? Ya se está grabando y bueno, vamos a entrar. No sé si alguien tenga alguna duda. Me preguntaba el tema de la certificación de APG. Me parece, últimamente me comentaron los chicos de APIs que ya no estaba disponible, que porque la estaban buscando para certificarse y que ya la habían descontinuado. Déjenme validar con la gente de Google. Si todavía sigue vigente. Si quieren, ahorita terminando el training de hoy, mando un WhatsApp a unos chicos de APG que conozco y preguntar si está disponible y si sí, pues les paso los datos para que pues empiecen a prepararla. Yo tengo una guía, hay todo un blog en la comunidad de APG en donde están todos los temas a revisar para la certificación. Yo les diría que hagan la certificación, se llama APG Engineer, ¿vale? Si todavía está, obviamente, ¿no? Bueno chicos, entonces... Regresando a esta parte, vamos a ver la parte de patrones de diseño. Hay bastantes y de diferentes autores, ¿no? Aquí la cuestión que nosotros nos estamos basando en de Creed Richardson, ¿vale? Si ustedes, justo este lado voy a meter, microservices.io. Si ustedes se meten a microservices.io, es la página de Creed Richardson, de esta persona que pues es uno de los pioneros. Justo veo que, déjame ver si se está proyectando. No se está proyectando. Ahí está. Listo. Bueno, justo me estaba metiendo a la página de Creed Richardson. Él tiene esta parte en donde está poniendo pues los diferentes patrones, ¿vale? Ustedes le dan clic a cada patrón y pueden ver su descripción. De hecho, aquí está, si le dan clic al que dice Monolithic Architecture, aquí dice, ¿no? Tú tienes una aplicación Enterprise, que normalmente tienes clientes en browser o aplicaciones móviles, y expone APIs que se consumen, y tiene conexión con web service brokers. El problema de la aplicación, que los equipos de desarrollo trabajan en esa aplicación, nuevos miembros se integran al esquema productivo, no es fácil entenderse, hacer continuous deployment pues no es tan bueno, múltiples instancias, máquinas virtuales, requerimientos de escalabilidad. Normalmente tienes un WAR o una aplicación Rails o Node.js, un ejemplo donde todo se expone a través de una sola aplicación, están las diferentes capas, un acceso a la base de datos, ¿no? Entonces, aquí se detalla y yo le recomendaría que se metan a validar cada uno de los patrones eh, que está presentando Creed Richardson, ¿no? Tenemos los de application, los patrones de aplicación o arquitectura, y por ejemplo aquí está el de los microservicios, ¿no? Aquí está como la idea de que pues vas a tener un conjunto de servicios desacoplados y cuál va a ser la solución, pues componentes altamente desacoplados, independientes, pequeños equipos de desarrollo. Por eso le digo que no nomás nos centremos en la parte técnica, sino también en la parte de equipos, ¿no? Entonces voy a tener clientes consumidores accediendo a puntos de entrada como una API Gateway, accediendo a múltiples APIs REST que se comunican entre sí y accediendo a múltiples bases de datos. Aquí vemos múltiples bases de datos, pero ya en la realidad, pues depende mucho el tipo de engine, el tipo de motor, el licenciamiento, ¿no? Si hablamos de que estos son 3 Oracles, imagínense lo caro que va a estar. Pero si hablamos de bases de datos open source y más económicas, posiblemente sí haga sentido. O principalmente armar una base de datos y después con el tiempo separarlas, ¿no? Depende cómo quieran arrancar. Entonces tenemos estos patrones de aplicación, pero también tenemos otros patrones de descomposición por dominio, por subdominio, por servicio o por el equipo de servicio. Patrones de data patterns, de data, como shared database, database per service. Justo el que se aparece en la imagen es un database per service. Cada servicio tiene su propia base de datos o base de datos compartida, composición de API, CQRS, querying, para mantener la consistencia, perdón, de información. Podemos tener todos esos patrones, ¿no? Saga, agregados, event sourcing o domain event.
patrones de testing, patrones de frontend, de observabilidad como logging, tracing distribuido, log centralizado, health check, métricas y despliegues. También de integridad como circuit breakers, de comunicación por mensajería, por dominio específico o invocación de procedimientos remotos, así como de service discovery, ¿no? Self-registration, client-side discovery, server registry, server-side discovery o 3D party registration, ¿vale? O patrones de exposición como API Gateway, justo el tema que trae APG de ser una API Gateway, ese es un patrón, ¿vale? Entonces, pues también pues es algo que está, que es un patrón y que lo deben de conocer. Justo aquí si le dan clic a la API Gateway, pues aquí da el contexto. Solamente tener un punto de entrada para poder que los diferentes clientes consumidores estén consumiendo los web services, pero no estén accediendo de forma unitaria, sino se centre toda la capa no funcional en este API Gateway, ¿vale? Entonces, pues eso ya lo vimos, pero al final es un patrón de diseño, ¿vale? Y de este lado, déjenme cierro esto. También tenemos backends y frontends expuestos a través del API Gateway. Y también de patrones de infraestructura, ¿no? Múltiples services per host, un solo servicio por host, por máquina virtual, vía Sidecar. Sidecar es un patrón en donde cada pod desplegado en Kubernetes tiene dos containers. El pod tiene el container de la aplicación más un container de Sidecar, que es todo lo que entre y salga por ahí, que la idea es consumir el servicio, pase por ese Sidecar, por lo cual podés tener todas las peticiones entrantes, monitoreo, logs centralizados, solamente por ponerle un proxy a cada uno de los microservicios. Service mesh, service per container, serverless deployment o service deployment platform, ¿vale? Entonces, hay bastantes, chicos. Y la pregunta, y hay unas preguntas que nos hace Creed Richardson, ¿vale? Como les digo, este entrenamiento mucho está basado en el Creed Richardson o en mucho de lo que él evangeliza sobre los microservicios, que pues, básicamente es uno de los mayores exponentes aparte de Martin Fowler, ¿vale? La idea que expone Creed Richardson es de que la arquitectura de microservicios no es para resolver un problema, ¿vale? Ya vimos que el estilo de microservicio es un estilo arquitectural para generar una aplicación basada en pequeños servicios que se comunican, pero no es para solucionar un problema. Y justo aquí dice, no es una bala de plata con el cual tú resuelvas un problema, sino que la idea es que lo que presentó Creed Richardson acá se le llama el lenguaje de patrones, ¿vale? Para microservicios. Entonces él dice, Creed Richardson, que el lenguaje de patrones que nos enseña no es más que pues una colección de diferentes patrones para aplicarlos en mi arquitectura de microservicios con dos objetivos. Entonces, todo eso que vimos es el lenguaje de patrones para microservicios. Pero una vez que ya los checa, los ves, dices, ok, ya conozco el lenguaje de patrones, ahora, pues, ¿qué hago? ¿Para qué me sirven? Bueno, la idea es que con ese lenguaje de patrones suceda lo siguiente. El lenguaje de patrones nos va a permitir decidir si los microservicios son adecuados para mi aplicación. Ya habíamos dicho que respecto a la necesidad de transaccionalidad, de escalabilidad, de releases, de complejidad de aplicaciones, pues íbamos a decir, pues sí es necesario usar microservicios. Pero también deberíamos de checar todo el lenguaje de patrones que indica Creed Richardson y decir, ok, Creed Richardson dice que, pues en cuestión de application architecture, haga microservicios. A ver, ¿eso es bueno para lo que yo quiero? Checo así, mira, componentes desacoplados, una API Gateway entrante, base de datos esquematizadas o por servicio. No, pues sí es lo que quiero, ¿no? Porque pues ya es mucha transaccionalidad, voy a tener pequeños servicios desacoplados, múltiples bases de datos, un API, eso es lo que quiero. Entonces, cada uno de esos patrones los necesitamos revisar todos y entender en que si el lenguaje de patrones que indica Creed Richardson son adecuados para mi aplicación.
Puede que no todos. Oye, yo voy a usar un esquema consistente o un esquema síncrono o un esquema asíncrono, no lo sé. Ok, ya que determiné cuáles son los patrones adecuados para mi aplicación, la idea es, el segundo punto es, este lenguaje de patrones me va a ayudar a seleccionar cuáles integrar para mi arquitectura e implementarlos correctamente. Entonces el primero es entenderlos y decir, ok, sí necesito una arquitectura orientada a microservicios, microservice per service o container per service, base de datos dedicada, todo el tema de observabilidad, consistencia eventual, todos los patrones. Bien, ahora es cuáles, dependiendo de mis necesidades, voy a usar y los voy a usar de la mejor forma respecto a la descripción del patrón. Entonces es muy importante, chicos, yo se lo recomendaría que así lo hagan, ¿no? Ok, ya, sí, miles de transacciones, sí, pero aunque sean miles de transacciones, ¿por qué no pones un monolítico? Ese quiero muchos releases, ¿ok? Pero es complicado, ya vimos un buen de retos alrededor de la arquitectura. Aún así los quieres, checa el lenguaje de patrones de Curry Richardson y ve si te hace sentido para aplicarlos en tu arquitectura, en tu aplicación. Y si sí, selecciona cuáles. ¿Vale? Aquí Curry Richardson siempre dice, sería recomendado que inicies con una aplicación monolítica y dependiendo de la necesidad, pues ya tú ves que se mueve a microservicios, ¿no? Ve tomando y ve desacoplándola, no lo sé. De hecho, varias experiencias han sido así. Haz la monolítica y ve, y todo lo que creas que ya no va en el sentido monolítico, no lo pongas en el monolítico porque es altamente transaccional, porque muchos cambios, porque es complejo al negocio, porque mis equipos dan el ancho para que no estén en el monolítico y tengan equipos dedicados. Pues bueno, entonces esos no es que no estén en el monolítico. Obviamente voy a tener dos despliegues, ¿no? Uno del core monolítico y otro de los servicios satélites alrededor, ¿vale? Entonces podemos partir de hacer un monolítico y las necesidades puntuales que ya sabemos cómo identificarlas, hacerlas en microservicios, ¿vale? Depende mucho la necesidad y aquí tenemos varios patrones. Service Discovery, bueno, ya vimos varios de la página oficial de Curry Richardson, pero también tenemos Service Discovery, API Gateway, patrones de data management como Database per Service, Shared Database, Event Driven Architecture, Event Sourcing, CQRS, Database Triggers, Application Events, patrones de despliegue, Multiple Instances per Host, Single Instance per máquina virtual, Single Service Instance per Service, per Host, perdón, Service Instance per Container, Serverless. Normalmente los microservicios es Service per Container, ¿vale? Un micro por container. En base a datos podría ser Database per Service, depende la economía, depende el modelo, o Shared Database, una compartida. Y en Service Discovery depende la necesidad, depende también la plataforma, depende mucho el stack, depende qué inversión quiera hacer. Y el API Gateway es fundamental como punto de acceso pues, a mis microservicios, ¿vale? Importante también que existe una serie de antipatrones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no debo de hacer? Una de ellos es sin evaluar la transaccionalidad, la cultura de equipos, las metodologías, los releases de cambios, empezar en microservicios, ok, y meterme a entender si los lenguajes de patrones me sirven a mí, nada más porque me dijo mi jefe y pues dale caso porque lo vamos a hacer así, es un antipatrón. Empezar en microservicios sin siquiera hacer este análisis de necesidades funcionales y no funcionales. No tener automatización, integración continua, porque todo sería a mano. Servicios diseñados en capas, o sea que haya un micro de presentación, un micro de lógica de negocio, un micro de persistencia. No, el micro debería de tener todas las capas necesarias para funcionar. Y eso mucho, por ejemplo, no sé si han construido lambdas en serverless, en AWS, ahí pasa mucho de que se hacen layers para diferentes capas y en mi consideración no es muy buena práctica. Los microservicios deben tener cada una de las capas necesarias para funcionar. No versionar servicios y no usar procesamiento de colas, o sea, eventos, para incrementar la resiliencia de las aplicaciones. Ahora, muy importante, chicos, seguramente ya lo conocen, la idea es que los Zool Factors desde hace tiempo
es una serie de pasos que si ustedes los aplican, harán una aplicación orientada al SaaS. ¿Qué quiere decir? Software como servicio. La idea es que actualmente promovamos los Tool Factor y promovamos el Clone Native. Los Clone Native es micros, containers, CI/CD y APIs, ¿vale? Entonces, todo este conjunto también hace match con esto. Los Tool Factor no es más que una serie de buenas prácticas que deberíamos de hacer en nuestras aplicaciones, como tener una base de código, repositorios, dependencias aisladas, un Artifactory, la configuración en el ambiente, no en la aplicación. Backend services conectables. Mi base, un bucket de S3, es una liga a conectarme. Construir, desplegar, ejecutar de manera en etapas dependientes. ¿Qué quiere decir? CI/CD. Los procesos. Ejecutar la aplicación como uno o más procesos sin estado. Ya hablamos. Stateless, microservicios, no guardar metadata en las instancias, en los containers para que pueda haber escalabilidad. Asignación de puertos para mi aplicación. La concurrencia, eso me habla de tener escalabilidad de manera horizontal. Desechabilidad, containers. Ahorita creo un container, al ratito ya no existe. De hecho, no es como que algo que cuido, que no le vaya a pasar nada, que lo protejo una máquina virtual. Es que si le hago algo a mi aplicación, no, o sea, usar containers son efímeros. Un día existe, en unos minutos existe y al ratito ya no. Por eso habla de la desechabilidad. Paridad entre desarrollo y producción. Uso de containers, dev, QA, prod, siempre en containers. No típico que desarrollo en Windows, despliego en producción en Linux, Red Hat. O desarrollo en Linux y despliego en Windows. A veces hay comportamiento inesperado de las máquinas virtuales, de los virtualizadores, de los pues gestores de ejecución, ¿vale? Y historiales se refiere a usar bus de eventos, a usar procesamiento asíncrono, encolamiento y administración de procesos, tareas administrativas solamente se ejecutan una vez, ¿no? Scripts, automatización y más. Todos esos tool factors, la idea es que ustedes lo apliquen en el desarrollo de software y con eso quiere decir, y en su mayoría de lo que cumplan, que están haciendo aplicaciones tool factor de SaaS, ¿no? Software como servicio. Las Clone Native son un poquito diferentes en algunas características. Ahora, chicos, ya que hablamos de los patrones, de que la mayoría de los componentes de una arquitectura de microservicios son patrones y que debemos de saberlos, entenderlos para ver si los necesita mi aplicación y cuáles voy a usar, dependiendo de mis necesidades. Y los tool factor, que no es más que una metodología para que hagamos software SaaS correctamente. Otra cosa importante, chicos, ahora el tema del diseño. Que bien, hablamos de mucha tecnología, muchas variables para poder determinar cuándo sí, cuándo no usar microservicios, pero otra cosa importante es cómo diseñarlos. Y eso se va a dar, hay muchas estrategias orientadas por equipos, por negocio, por subdominio, por dominio. En esa clase o en esa sesión hablaremos por Domain Drive Design, ¿vale? Pero antes, seguramente, y justo es parte de los books que les compartí en su repo, ahí está el libro de Eric Evans de Domain Driven Design. Primeramente, la idea de Eric Evans sobre los dominios es que creemos software orientado al dominio. Sé que la mayoría de ustedes ya lo hacen, que quiere decir que cuando hay un requerimiento, ustedes dicen, ok, esto habla de clientes, clase clientes, esto es cuentas, créditos, sucursales. Esas son entidades, debemos de entender que si no lo hacían así, esos son dominios, son entidades de negocio. Entonces, primeramente, ¿qué es el dominio? Es un área temática o un campo a lo cual nosotros le aplicamos software, ¿no? A un banco le aplicamos software para hacer automatizaciones de procesos. Luego, ¿qué es el modelo de dominio? Pues básicamente el modelo de dominio es todas las relaciones, identidades de un dominio, de un problema en específico. O sea, con un dominio son todos sus atributos y relaciones sobre un dominio. Entonces, el dominio es un tema, un área temática, un campo de algo a lo cual aplicamos software. Y el modelo de dominio es ese dominio con sus atributos y relaciones. ¿Por qué? Comenta Eric Evans que cuando nosotros desarrollamos software, nosotros creemos que entendemos lo que el cliente nos dice,
pero realmente a veces ni el cliente sabe o puede que interpretamos mal el qué quiere el cliente y hacemos software que el cliente no quiere. Eso pasa normalmente y en metodologías tradicionales en donde le vaciaban todo un Word y nos lo daban y hazlo y lo entregamos 6 meses después y nunca lo veo el cliente hasta 6 meses después. Eso es el esquema tradicional, no ágil. Pues imagínense, si nosotros creímos que le entendimos y luego lo que pasaba al final era de, pues yo no quiero eso. Ahora con las metodologías ágiles y con estas estrategias de crear software orientado al dominio, o sea, orientado a las áreas temáticas en específico de lo que queremos automatizar con software, pues funciona de una mejor forma. Entonces, justo hay un concepto en la parte de los microservicios que debemos de desarrollar servicios descomponiéndolos por el contexto, por bounded context y los requerimientos de escalabilidad. Esos son 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Ya entendimos que un microservicio depende de, bueno, ya decidimos que van a ser micros, pero ahora también depende qué tan granular va a ser en cuestión de escalabilidad, pero también respecto al contexto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice sales context, contexto de ventas, contexto de soporte. Tenemos el mismo micro. En soporte, el customer tiene operaciones y propiedades diferentes. El producto en soporte tiene propiedades y atributos diferentes, atributos, dependencias, relaciones diferentes y operaciones diferentes. Pero el mismo microservicio Customer para el contexto de ventas y de producto tiene contextos diferentes. Acá en Customer era ticket, pues un soporte, es un ticket que se le genera al cliente sobre un producto en específico, se abre un defecto con ese ticket y ese producto tiene una versión. Esos micros o el Customer y el Product están enfocados y tienen propiedades y métodos específicos para ese contexto. Pero en este contexto de ventas, el customer y el producto, pues al final son una persona de ventas de un territorio que tiene una oportunidad en un flujo al cual le vende productos a un cliente. Tiene un contexto diferente, ¿vale? Por lo cual entonces nosotros tenemos que diseñar microservicios dependiendo del contexto. Puede que yo tenga un microservicio de cuentas en crédito y un microservicio de cuentas en el banco y no sea lo mismo. Tenga que ver, pero no tienen las mismas propiedades ni métodos. Entonces, dependiendo del contexto, tenemos que definir los microservicios, ¿vale? Y esto va más allá también, chicos. Eso se ve en la parte del entrenamiento de microservicios. Tenemos un ejemplo detallado de cómo hacer Domain Driven Design de algo que es monolítico o de algo que no existe a través de Smart Cases para poder hacer todo el árbol de dependencias y al final seleccionar cuáles son microservicios, tag services, entity services, utility services. Ahora lo que vamos a ver, chicos, son los protocolos de comunicación para los microservicios. Si ya vimos que los microservicios van a ser pequeñas piezas y que dijimos que se deberían de comunicar, si no siguen siendo otros monolíticos, además que más chiquitos, para eso existen diferentes esquemas de comunicación. Entonces, normalmente en una aplicación monolítica, las aplicaciones se ejecutan en un único proceso y no meramente posiblemente en un hilo, pero todos se van invocando entre funciones, ¿no? Métodos, invoca una función o un método, pero a nivel ejecución. Todo está en la misma pieza de software. Eso no produce, déjenme agregar a uno de sus compañeros, eso no produce comunicación, simplemente se va ejecutando el código, se instancia un objeto, eso llama una función o llama un método, pero todo sucede dentro del monolítico, ¿vale? No necesitas producir justo comunicación remota, ¿no? La idea es que cuando nosotros nos dicen, a ver, ¿sabes qué, Crisanto? Toma este monolítico y desacopla a los microservicios. Y pues ya lo toma, veremos. Y justo les comentaba, hay unos casos donde yo he visto donde toman las clases, las empiezan a sacar y las meten en los proyectos y no hacen ningún análisis, ¿no? De los dominios, ni las funcionalidades, ni el bounded context del cual hablamos. Simplemente agarran las clases, las mueven y ya. Y pues bueno, eso no es la mejor práctica. Entonces, los microservicios tienen que manejar un esquema de comunicación asíncrona o síncrona.
Justo cuando tenemos un monolítico, pues se invoca entre las diferentes capas con funciones o métodos. Cuando nos piden refactorizar una aplicación monolítica, pues tenemos que, si antes era secuencial y que la capa de presentación invocaba la de negocio y la de negocio, el acceso a datos, típica aplicación tres capas, pues eso ya no va a funcionar así. Sí voy a sacar todo el proceso de capa de presentación, negocio y base de datos, pero si esa parte va a invocar a otro proceso que antes nada más lo instanciaba, ya no es así. Ahora va a ser una petición remota a otro microservicio, por lo cual es complejo agarrar un monolítico y desacoplarlo, porque le vas a cambiar los esquemas de comunicación, asíncrono o síncrono, ¿vale? La idea, normalmente una de las buenas prácticas, y justo aquí lo estamos poniendo en amarillo, es trata en que los microservicios no se hablen tanto, ¿no? Que no establezcan tanta comunicación entre sí. La idea es que, pues ahora que ya desacoplamos los microservicios, estos deben de implementar algún esquema de comunicación como HTTP, AMQP, gRPC o TCP, ¿vale? Y la idea es que promovamos una comunicación a través de Smart Endpoints. ¿Qué quiere decir Smart Endpoint? Endpoints, APIs, ¿vale? APIs, backend obviamente, para que nosotros los servicios estén invocando pues, servicios entre sí. Algo así se ve para que quede mejor representado y entendido. Tengo un cliente consumidor que le va a lanzar una petición al API Gateway, cualquier API Gateway que se esté manejando. Obviamente esa es una petición HTTP síncrona, ¿vale? De ahí va a lanzar una petición síncrona a un servicio A y luego el servicio A manda una petición síncrona al servicio B y luego del servicio B va a hacer una petición síncrona al servicio C. ¿Qué pasa cuando esto funciona de forma síncrona? Si un servicio no está disponible, pues imagínense que el servicio B invoca al C y el C no está disponible, él va a lanzar un hilo de comunicación y como no le va a responder, va a generar un timeout. Y ustedes van a decir, pues le pasa a poner un circuit breaker, sí, pero hablemos de cuando aquí le lleguen al servicio B 20,000 peticiones por minuto, por ejemplo. Imagínate si no implementáramos algo como un circuit breaker, cuántos timeouts, pues literal 20,000 timeouts te va a estar produciendo este service C, porque no está disponible. Pero eso pasa en los esquemas tradicionales, pues síncronos, ¿no? Donde los microservicios entre sí se hablan de forma síncrona. Aquí la cuestión es que depende mucho el escenario. Si el servicio A necesita tener una respuesta del servicio B, pues sí necesitaría ser síncrono, ¿vale? Pero en la medida de lo posible, si esto puede ser asíncrono, debería ser así, en donde el servicio A lanza un evento y los demás B y C podrían tomar esos eventos. Ese esquema es síncrono, ¿vale? Y el esquema es asíncrono, one-to-one. La idea es que igual un cliente invoca un API Gateway, donde va la primera solicitud del API, y invoca, obviamente la primera petición es una petición síncrona, ya que los API Gateway no son asíncronos, la mayoría son síncronos. Bueno, hay un producto de Solaz se llama, es el primer API Gateway asíncrono, pero la mayoría en el mercado son síncronos. Entonces lanzará una petición al servicio A y el servicio A lanzará un evento a una cola, ¿vale? Y los servicios B, por ejemplo, están suscritos a esa cola, por lo cual van a poder recibir, están en modo listener y van a poder recibir el mensaje, procesar lo que tengan que procesar, pero él simplemente lanzó un mensaje, el servicio A, y se olvida. Se llama lanzar y olvidar. Lanza el servicio A un mensaje, se queda en la cola, él ya cumplió lanzando un mensaje, el servicio B está en listener, toma el mensaje y él también lanza un mensaje. Y una vez que lo lanzó, pues también tenemos un listener en el servicio C que está en escucha a una cola en específico y toma el mensaje, lo publica también a cola y obviamente el servicio A está en esquema también listener, ¿vale? Es un esquema one-to-one, pero también podría tener un esquema de tópicos. Por ejemplo, en Kafka está basado en tópicos.
en donde igual un cliente invoca un API, el API invoca un micro y el micro lanza un mensaje o notificación, un tópico. A comparación de las colas, los tópicos tú puedes generarles grupos de consumo, por lo cual los servicios B y los servicios C están suscritos a través de diferentes grupos a la misma, al mismo tópico y pueden procesar la misma información, ¿vale? ¿Qué ganamos, chicos, de un esquema al otro? En un esquema asíncrono, cuando se produce un error, ya valió. Si no está disponible, ya valió. ¿Qué pasaría también si desaparece por alguna razón, ya no, que den de baja el servicio C, ya no lo tengan disponible? Eso le va a pegar al flujo, pues, de negocio, ¿no? Si el servicio C ya no hace lo que tiene que hacer, ya no sirve el servicio B y a su vez el A, ¿vale? En un esquema asíncrono, simplemente das de baja un servicio y no pasa nada porque pues ya no toma nada de la cola. Tendríamos que generar otro micro que tome de la misma cola, pero súper rápido sustituimos al servicio C por otro servicio D, por ejemplo, ¿no? Entonces es más fácil tener, y también ayuda a ser más resilientes. ¿Qué pasaría si en esta queue se generan, no sé, 10,000 ya eventos, ¿no? Y el servicio C no está disponible. Pues no pasa nada, simplemente la información no va a estar consistente. Se va a quedar ahí encolada nada más en la queue. Cuando el servicio C esté disponible, tomará todo, procesará y su base de datos quedará consistente, ¿vale? Esa es una de las ventajas, que se puede hacer más resiliente la arquitectura si algo falla y podría ser sustituible. Simplemente apago unos servicios, monto otros y funcionaría, ¿vale? Son esquemas de comunicación que, como ya les dije, si ustedes como desarrolladores no promueven que los microservicios se hablen entre sí, entonces no son microservicios. Son servicios que tú los invocas, hacen algo, hacen demasiadas cosas porque todo sucede en una sola pieza. La idea es que van a estar tan desacoplados que esa tarea se va a repartir entre muchos servicios, ¿no? Justo les decía que normalmente el esquema más típico es request response, donde nosotros lanzamos una petición HTTP al servicio y tenemos un HTTP response, ¿vale? Y de este lado, pues bueno, tenemos un publicador, algún broker de eventos y tenemos un subscriber a esos eventos, ¿no? En este caso, pues aquí debería ser un tópico para que tenga dos grupos de suscriptores. Y ese esquema ya hablamos. Tenemos un esquema síncrono, que justamente es el que ya hablamos. Por ejemplo, aquí se representa nuevamente. Y justo aquí estamos poniendo una descripción. Que el protocolo asíncrono, como HTTP o HTTPS, la idea es que los microservicios deberían de ser de forma asíncrona para generar una mayor independencia y una mayor autonomía, y así su escalabilidad y reusabilidad y tolerancia a fallos. Nuevamente, ese es un esquema asíncrono, todo por request y response, en donde si uno no está disponible, pues ya valió, ¿no? Obviamente deberían estar escalados. Y un esquema asíncrono, pues los microservicios que lancen eventos y ellos se van a estar obteniendo esos eventos, procesando. Pero ¿qué pasa, chicos? Si esto no fallara, imagínense que todos los microservicios están altamente disponibles y funcionando y son HTTP síncrono, pues funcionará. Todos se van a estar invocando entre sí, ¿vale? Por lo cual, si cada microservicio tuviera una base de datos de manera independiente, pues no habría tema de consistencia de información. Todas las bases de datos de cada microservicio estaría sincronizada. Pero en un esquema asíncrono no es así. Si CART, que es la primera API que se invoca de forma asíncrona, manda un mensaje y los microservicios de order, product catálogo, no están disponibles, pues, y tienen bases de datos independientes, pues la información va a estar no consistente. Entonces, una de las desventajas del esquema asíncrono es que tenemos que tener algún esquema de consistencia eventual. En algún evento, en algún momento del proceso, la información estará bien. Entonces, tengo que modelar algunas banderas a nivel backend o a nivel base de datos para saber que la información no está completa, pero va a estar en algún momento cuando alguna bandera, alguna columna de base de datos ya esté con tal información. Y justo de este lado aquí estamos poniendo, ¿no?, que tenemos desventajas al hacer un esquema síncrono, que es baja complejidad en el diseño, facilidad para el manejo de errores y recepción de respuestas en tiempo real. De hecho, aquí está mal. No son desventajas, son ventajas. Baja complejidad,
facilidad para el manejo de errores, obviamente, y obtener recepciones de respuestas en tiempo real. Pero la idea es que todos los servicios deben estar disponibles todo el tiempo. Si no está disponible y el hilo caller, o sea, el que avienta la petición, podría bloquearse en un determinado tiempo y producir una excepción, o que se le acabe la memoria al microservicio que está lanzando la petición porque se va a producir un timeout. ¿A qué vamos? Si el servicio de agregación, un microservicio, aquí se llama Aggregation Service, el cual obtiene información del usuario, lanza una petición al User Profile, que es un micro, luego otra petición al Review y otra petición al Order Service, pues bueno, lo que va a pasar aquí es de que si Review Service pues, no está disponible por alguna razón, pues voy a tener una respuesta lenta, información parcial, nada más la de User Profile, la del Order Service, 503 de excepciones del backend y una experiencia pues lenta hacia el usuario, todo por mantener un esquema síncrono de comunicación, ¿vale? Entonces, pues bueno, la idea también es que tendríamos que tener una propagación de errores de comunicación y una experiencia lenta sobre los servicios que están siendo involucrados. Y bueno, un esquema también síncrono. De hecho, la idea es que normalmente deberíamos de evitar la comunicación entre sí de microservicios de forma síncrona. Para ello podríamos tener algunas librerías para poder hacer la comunicación de una mejor forma. Un ejemplo se ve de este lado. Tenemos dos microservicios que están haciendo peticiones, un microservicio 1, un microservicio 2, que hacen una petición HTTP síncrona hacia el microservicio de Login Service. Y él a su vez va a un directorio activo vía TCP a autenticar a una persona. Pues mejor sería que se integre una librería, o sea, que el microservicio de login, en vez de que cada microservicio haga una petición síncrona al login service, mejor login service se convierte en una librería, en un no módulo de los que ya vimos hace ratito, y se integre en cada microservicio. Entonces cada microservicio tendría la funcionalidad integrada de esta login lib para hacer las peticiones de autenticación. Y con ello los microservicios ya no le hablan al microservicio y luego el microservicio le habla al TCP, sino, bueno, en este caso a un LDAP o a un autenticador, sino a través de la librería va a establecer la comunicación solamente al repositorio de autenticación. Pero ya los micros evitan estar haciendo peticiones, evitan estarse comunicando. También es una práctica hacer eso, ¿no? Y pues bueno, esto ya también lo vimos. Y también ahora el esquema asíncrono. Pues bueno, la idea es que, como ya lo había dicho, es lanzar y olvidar. Lanzar un request sin esperar una respuesta para que se procese el mensaje de forma asíncrona. Ganamos muchas cosas, por ejemplo, acoplamiento reducido, en donde ya el servicio 1 con el servicio 2 no está acoplado. Simplemente él lanza un evento al broker de mensajería y el microservicio 2 está en listener, toma el mensaje, entonces no se produce acoplamiento entre los microservicios. Simplemente lanzamos mensajes al broker y cada microservicio va a tomar los mensajes y procesarlos, por lo cual producimos que ya no haya acoplamiento. En un esquema HTTP síncrono sí sucede eso. Y la otra es el aislamiento de errores. Si se produce un error en el consumidor, el remitente podría estar enviando pues mensajes, ¿no? Si algo le pasa al primer emisor, pues está aislado, ¿no? Y pues estará disponible en algún punto del tiempo. Y bueno, aquí también están las ventajas de tener un esquema de comunicación asíncrono, o sea, por eventos. La idea es que no tenemos que tener temas de protocolos orientados a conexión, sino que enviamos, ¿no? Un evento nada más. Y la idea también es que los microservicios no están a expensas de que le responda el consumidor, simplemente lanzan y se olvidan. Y el productor, quien envía el mensaje, no necesita saber a quién le envía el mensaje. Simplemente el productor en un microservicio lanza un evento y él ni le interesa quién lo va a consumir, ¿vale? Por lo cual eso produce un bajo acoplamiento entre servicios también. Y también es importante, aquí ahí todavía le podemos comillas,
que no sería necesario una alta disponibilidad del servicio consumidor, pero depende. Si tú lanzas 1 millón de mensajes, pues un microservicio no daría el ancho para estar en listener y bajar todos. Aquí dice que el consumidor no necesita tener alta disponibilidad, pero depende la cantidad de mensajes. Si le avientas 1 millón de mensajes, el microservicio va a ir tomando respecto a su capacidad cada uno de los mensajes y hacer las acciones que tenga que hacer. Qué mejor que si lo pongas en alta disponibilidad y diferentes microservicios estén tomando la mensajería y haciendo acciones, ¿vale? La idea también es que el esquema asíncrono nos va a ayudar bastante a la tolerancia de fallos. ¿Qué quiere decir esto? Si algo pasa en un micro o el micro desaparece, no importa. Antes, en un esquema síncrono, si un microservicio de 10 que se están invocando no está disponible, pues no funciona nada, ¿no? Y acá sí, es más tolerante a fallos, ¿vale? Y para un esquema síncrono, pues bueno, es mayor... de hecho, aquí es para un esquema síncrono. Ahí tiene un error, los voy a corregir en material. Ambos son ventajas y desventajas para el esquema asíncrono. La idea es que también es complejo estar diseñando sistemas que se comunican de forma asíncrona. No es como que tan fácil. Otra cosa, mucho pasa que hacemos mensajes y no documentamos ese mensaje. Ese mensaje al final, de hecho hay una persona que escribe un libro de Clonery Patterns que dice que no solamente tenemos que estar aventando DTOs o Java Beans al broker de mensajería. Deberíamos de definir un buen contrato de interfaz. De hecho existe la Sync API, que creo ya los había mencionado en la parte de API, donde es una nueva especificación para documentar mensajes. No es muy parecido a un OpenAPI Specification, pero para mensajes, ¿vale? Entonces, sí documentar todo para que sepas qué sistema, qué microservicio, qué colas se están usando y qué payloads o qué requests se están enviando como mensajes. Entonces, sí es importante también documentar y saberlos utilizar en un sistema altamente distribuido. También la dificultad de manejar errores en componentes de comunicación asíncrona, ¿no? Del broker o propiamente de los microservicios. A veces, aquí decíamos hace ratito, justo es el primero, no hay protocolos orientados a conexión, pero sí te puedes amarrar o acoplar a que los microservicios se acoplen bastante al broker de mensajería, a un RabbitMQ, a un Kafka. Ya no es como que acoplarte por conexión, ahora acoplarte al broker de mensajería. Y también pues un costo de latencia que va a haber al transmitir y recibir los mensajes, y complejo estar monitoreando todo el esquema de mensajes. Por ejemplo, en Kafka, si pues, literal tienes que hablarle a los brokers para ver qué tópicos, qué mensajes existen, y no es como que tan fácil su administración, ¿vale? Si de una otra forma tienes que tener conocimientos pues de Kafka, en este caso que estamos hablando, pues para poder crear tópicos, listarlos, ver los grupos de cada tópico, ver si ya llegó data. No es como que haya una interfaz para hacer eso, ¿vale? Dice Crisanto, en el sector bancario te ha tocado ver implementar una arquitectura basada en que usa broker. Sí, para un modelo de request response asíncrono. Sí, sí, sí. Justo ahorita en uno que estoy es un tema bancario, este proyecto que estamos implementando, y se está usando un esquema asíncrono. Toda la analítica asíncrono, todo el esquema de documentos, y es como se lo mencionaba hace ratito, todo lo que, o sea, no hay una regla, todo lo que pueda ser asíncrono, que sea asíncrono. Todo lo que necesite tener una respuesta en automático, tendrá una respuesta en automático por la necesidad tanto de lógica de negocio como de persistencia y consistencia de la información. Pero todo lo que no, por ejemplo, generación de documentos, ¿no? Todo eso es eventos. Enrolamiento de personas que no es en el momento, después. Todo lo que se pueda manejar de forma asíncrona debería estar asíncrona. Pero no hay una regla de que... o por ejemplo, si ustedes hacen una transacción bancaria, ustedes creen que es síncrona, pero no es asíncrona. Es asíncrona, ¿vale? Ustedes ven impactada la cuenta en unos segundos, no la ven en automático. Y si la ven en automático, se persistió la base de datos, pero todavía no se ha conciliado o es consistente la información. O está en estatus de en proceso, o en proceso de Banxico,
o algo por el estilo, pero casi nunca es síncrono. Hay cosas que sí van a ser síncronas y hay cosas que no van a ser, ¿vale? Entonces, eh, todo lo que pueda ser asíncrono, déjenlo asíncrono y también piensen, no nada más en eso, piensen en qué proceso podría ser altamente que pueda fallar. Y ese proceso también podría ser asíncrono. ¿Por qué? Si falla, no hay bronca. En un momento va a estar disponible otra vez la aplicación del servicio, va a retomar todos los mensajes y va a seguir procesando y va a funcionar. ¿Vale? Entonces, vean eso. ¿Qué proceso de negocio podría ser asíncrono? O sea, que no tenga una respuesta en automático. O si la va a tener, nada más voy a realizar un folio. O sea, un folio de que tal transacción ejecuté. Pero atrás es lancé eventos a los brokers y N microservicios están llamando entre sí para hacer procesamiento, conciliaciones, autorizaciones, inserciones, procesos batch, no sé, analítica. Pero si es necesaria una respuesta, pues tendríamos que tener una respuesta. Y justo para eso voy a hablar de los core bancarios. Son síncronos, la mayoría. En los procesos que puedan ser asíncronos, lo son. Y en lo que no, pues, pero pues estamos hablando de COBOL y ya estamos hablando de pues, esquemas altamente disponibles. Que no digo que no puedan estar disponibles, pero depende. Entonces yo digo, todo lo que pueda ser asíncrono y lo que puede fallar, póngalo asíncrono. ¿Para qué? Si falla, se vuelve a recuperar y procesa todo lo que se encoló. Y todo lo que no tenga que tener una respuesta en automático en ese momento y que se pueda ejecutar en background, que sea síncrono. Si requieren enviar un transaction ID a algún identificador, eso lo hacen. Ustedes cuando se meten al banco y hacen una transacción les dan folio, pero nada más es el folio. Se está conciliando y se están lanzando los eventos necesarios para que el monto de su cuenta bancaria quede actualizado. Pero eso está en background y son de miles de transacciones, ¿vale? Entonces, normalmente, Crisanto, los core bancarios no están en microservicios más que las nuevas startups. La mayoría de los cores bancarios o en el sector financiero hay COBOL, hay Batch. eh, Pequeños o pocos sistemas. Hay algunos que sí están en Java y no funcionan tan bien. Pero la mayoría son síncronos, COBOL, ¿no? Y pues bueno, son lenguajes de ejecución y aparte por los tiempos de respuesta de los bancos que no deben superar los 2 segundos, por ejemplo. Entonces, depende, ¿no? Ahora, voy a entrar a un tema que a mí la verdad me hace bastante, para mí es muy importante. Me gustó mucho, como les digo, en cuestión de los perfiles de las personas que quieren ser desarrolladores, arquitectos, líderes técnicos de microservicios. Porque me ha pasado eso, ¿no? De que les preguntas de micros y nada más dicen, pues Spring Boot, sé hacer Jax RS, sé hacer Jersey, sé hacer Jax WS. Sí, pero pues ese es el empaquetado de tu aplicación. Y, y lo demás, ¿qué onda, no? Justo ese tema, por eso le estamos diciendo consideraciones alrededor de los microservicios. Y justo ese es ese slide, ¿no? No solo se trata de hacer microservicios, está bien. Justo, por ejemplo, les digo que ahorita en el proyecto que estoy trabajando es, pues sí, el equipo de desarrollo pues escribe la lógica y hace el micro, pero no está viendo el config management, service discovery, load balancing, resiliencia y tolerancia a fallos, tener un API management, servicios de seguridad, log centralizado, métricas centralizadas, tracing distribuido, scheduling and deployment, outscaling y self-healing. Ni importa, y yo nada más escribo las reglas de negocio, ¿no? Y no está tan mal, porque para eso se tiene el equipo, ¿no? O es su cuestión es estar escribiendo esas reglas y estar viendo que funcionen y que haga la lógica adecuada y está bien, pero no es suficiente, ¿vale? Si ustedes van a hacer una arquitectura o quieren entender cómo funcionan los microservicios, deberíamos de saber que aparte de tener el código que hace la magia de la lógica de negocio de lo que se requiere hacer, alrededor están estos concerns que debemos de considerar, ¿vale? Si no los hacemos, caemos en un estado de, ahí está mi micro, desplégalo, ¿no? Y no es como un tema operativo, ¿vale? Es un tema de plataforma y de arquitectura
que alguien debería de hacerlo saber pues a todo el equipo de desarrollo. Entonces, justo de este lado, en la parte de los microservicios, estamos indicando los microservicios son pequeños, desacoplados y hacen una tarea de forma muy eficiente y autónoma. Pero no solamente necesitamos los microservicios, necesitamos todos estos conceptos alrededor de la arquitectura y también otros que aquí nos están mostrando. Por ejemplo, los microservicios, y ya lo habíamos hablado un poco, van a tener persistencia, ¿vale? Y esta persistencia pues va a estar desacoplada. Ya dijimos que al igual que las aplicaciones monolíticas, también los microservicios tienen su base de datos. Y justo aquí estamos viendo, ¿no? Cada uno de estos servicios, microservicios, algunos tienen base de datos. La pregunta que aquí nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cada uno debería tener una base de datos? Financieramente, ¿eso es viable? Si esto fuera un Oracle, tener 4 Oracles, 10 Oracles, 20 Oracles, 200 Oracles por cada micro, eso no es viable financieramente, ¿no? Yo me he dedicado los últimos 3 años mucho a la parte de arquitectura y plataforma y financieramente eso no es viable, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? También de este lado tenemos que diferentes microservicios están accediendo a su propia base de datos y entre sí también se hablan, ¿no? Que ya dijimos, están estableciendo comunicación HTTP síncrono entre cada uno de ellos. No están haciendo mensajería o eventos. Está bien, no hay problema. Y algunos de ellos tienen base de datos, ¿vale? La cuestión es que deberíamos de pensar eso. ¿Cada micro va a tener su base de datos o debería tener una base de datos, un engine donde estén todos los esquemas de cada uno de los micros? Y si un microservicio, como por ejemplo este, quiere interactuar con su base, solamente será con su base. Pero este micro no puede interactuar con la base del microservicio 2 que está acá, ni con el 3 ni con el 4. Ahora están desacoplados. Y si este quiere hacer un join con una tabla que está en otro micro, bueno, eso será a nivel aplicación, a nivel de los microservicios. No que haga un query de los dos esquemas. No. Pues si no es, ¿para qué modelamos la información de forma desacoplada, no? Si no, se hubiera quedado igual. Entonces la cuestión acá, chicos, es que cada microservicio debería tener nada más acceso a su repositorio de información y no acceder de forma directa. ¿Cómo van a acceder? A nivel de capa de composición, o sea, a nivel de microservicio, ¿vale? Para poder acceder a múltiples información. También la integridad relacional que se pudiera ejercer entre tablas del micro 1 con las tablas del micro 2 ya no se va a hacer a través de la base de datos, sino a través de la aplicación. Si existe información aquí y acá, quiere decir que está bien la integridad. Entonces esa validación, entonces eso va a producir peticiones remotas del microservicio 1 al microservicio 2, nada más para validar integridad, pero así va a funcionar. Toda la lógica y validación de integridad de negocio va a quedar a nivel de microservicios y no en la base de datos. También ese tema de store procedures y dedicar la lógica a la base de datos también ya no va a los microservicios. Pues por eso ahora tenemos N microservicios que hacen funcionalidad de negocio en específica y que ya no está. Pues no estamos volviendo a las bases de datos microservicios. A la que volvemos microservicios es a la aplicación, ¿vale? Entonces deben de considerar estos aspectos en el momento que estén creando sus micros. Oye, Giovanni, entonces, ¿pongo una base? Depende. Yo lo que recomendaría en arquitecturas que hemos propuesto es una base de datos para lo transaccional, obviamente esquematizada, y una base de datos no SQL para todo lo que necesita un alto performance de lectura y de escritura, ¿vale? Y la otra que sí lleve un poco de integridad. No, otra cosa importante, un micro no significa una tabla, un micro, un esquema, una tabla. Un micro debería de tener las tablas necesarias para funcionar. Y si esas son 10, 10 tendrá. Pero no es una relación un micro, un esquema, una tabla. Un micro, una tabla. Segundo micro, otra tabla. Tiene que tener las tablas necesarias. Depende de la granularidad que tenga cada uno de los microservicios. Pero no significa uno a uno. Un micro, una tabla. Segundo micro, otra tabla. Tercer micro, una tabla. Significa las tablas que tengan que tener para tener la consistencia correcta de la información. No cayendo en tener monolíticos, sino en la granularidad que se
que se requiere, ¿vale? Entonces, en tema de data, compañeros, es también, justo ayer me preguntaba en un proyecto, ¿también modelan la data? Y yo decía, pues aguanta, pero todavía no, porque todavía no brindamos ese servicio. La cuestión es, se modela los microservicios, se diseñan los microservicios orientados al dominio, orientados a la escalabilidad, orientado al tema de fallas, pero en tema de datas, de data, pues también es complejo. Pero sí se puede recomendar, a ver, una base de datos para el esquema transaccional, un esquema de datos, una base de datos para el esquema no transaccional, alto performance, caché, obviamente, para alguna de las bases de datos y pues ofrecer una arquitectura de este tipo. También bus de eventos para poder pues gestionar un esquema asíncrono. Otro de los componentes, y justo es otra de las propiedades que les menciono acá, que debería de considerar una arquitectura es Discovery. Ya lo vimos en la parte de Craig Richardson. Decía que parte del descubrimiento de los microservicios, justo por acá está, voy a regresar. Y aquí ponía diferentes esquemas de Discovery, de patrones de comunicación, ¿vale? Esos patrones de comunicación existen varios. Aquí vamos a hablar del Discovery. La idea del Discovery, cuando lo oigan, y la idea es, no nada más nos centremos en, aquí está mi código, quiero que funcione como microservicio. Está bien, es, aquí está mi código y yo sé que es, cómo va la persistencia, Service Discovery, y justo es esta. Cuando ustedes desplieguen un microservicio y ese microservicio se comunique entre sí con otros más, eso va a ser a través de Service Discovery. ¿Vale? El Service Discovery es una pieza que va a permitir registrar y descubrir a muchos servicios, ¿vale? Para que entre ellos mismos se puedan encontrar. Y también si un microservicio, por ejemplo este de Java que está aquí, crece, o sea, tiene más réplicas, pues sepamos cuántas réplicas hay y podamos balancear el tráfico entre cada una de ellas. Porque si el micro de Node invoca vía una API al micro de Java, ¿cómo sabe de las 5 réplicas que tiene a cuál va a invocar? Entonces justo la idea es que el micro de Node le habla al Service Discovery para encontrar una de las instancias suscritas en el Service Discovery y lanzarle tráfico. Entonces, una arquitectura de microservicios debería de tener un Discovery, un componente que permite descubrir a todos los microservicios para poderse invocar entre sí, ¿vale? Y también cuando tengan escalabilidad, para que se puedan invocar alguna de las instancias de esa escalabilidad. Entre más demanda tengamos en los microservicios, pues mayor número de microservicios necesitaré tener disponibles. Por lo cual, pues les digo que se hace necesario tener un Service Discovery, ¿vale? Donde en el registro indicaremos la instancia, la ubicación, puerto IP, nodo, y el descubrimiento simplemente va a decir, mira, aquí están alguno de los 10 de los microservicios. Y justo se ve de este lado. Si el microservicio que está en el nodo 1 quiere invocar el microservicio que está en el nodo 2, va a ir al Service Discovery a encontrar una referencia del microservicio que está en el nodo 2 y ahora sí lo va a poder invocar pues de esta forma, ¿vale? Mismamente para el Redis que está acá en Node.js, podría encontrar, no solamente es para microservicios, sino una aplicación que quiera encontrar una base de datos por Service Discovery, también podría hacerlo, siempre y cuando pide una referencia a pues, el Service Discovery, ¿vale? Entonces, ustedes, y ese es un típico caso que pasa, chicos, y justo lo voy a nombrar acá. Cuando este microservicio en el Node 1, que está en el nodo 1, quiere invocar el microservicio Java del nodo 2, normalmente la gente lo que hace es salir del clúster, caerle al balanceador y entrar al microservicio 2, que está en el nodo 2, vía balanceador. Por lo cual sale de la plataforma, le pega al balanceador, ya sea público o privado, y vuelve a entrar a la capa de orquestación. Kubernetes, ECS, Fargate, OpenShift, lo que sea. Es una mala práctica y eso pasa mucho cuando no se conoce sobre el Service Discovery, ¿vale? Ahora, chicos, otra cosa muy importante.
Es parte de los concerts, de los microservicios que vimos hace ratito. Los microservicios necesitan escalar. Y como ya hablamos que cuando vamos a aplicar microservicios, porque la aplicación, pues de una u otra forma va a tener un tráfico alto, intensivo. Entonces necesitamos ponerle políticas que puedan escalar. Que cuando sobrepase tanto nivel de CPU, alguna métrica o RAM, escale. Justo aquí tenemos una imagen de la arquitectura de Netflix. El stream de la película la plataforma de streaming que ustedes usan para ver películas, usa algo así. De hecho, ellos corren en Amazon Web Services, en donde aquí le llega todo el tráfico a un Elastic Load Balancer. Y ese tráfico se distribuye a N instancias de Sul Gateway. Todo esto es un gateway, pero escalado N veces. Todas estas réplicas que están acá. Y el balanceador lo único que va a hacer es distribuirlo a tantas instancias de Sul existan. ¿Vale? Para que Sul Gateway rutee el tráfico. Sul es un API Gateway de Spring Cloud Netflix OS. Y el Sul lo que va es lanzar las peticiones a cada una de estas APIs que se ven grandes. Y esas APIs a N microservicios que van a existir. De hecho, justo aquí, y ya lo habíamos hablado, es necesario detectar cuáles son los microservicios críticos en la arquitectura para poderlos estar monitoreando de una mejor forma, ¿no? Justo aquí dice Netflix, ¿no? Pues desde el Load Balancer hasta el Sul Gateway, algunos de estos más son los microservicios más críticos de todos que van a estar recibiendo alto impacto, por lo cual deberían ser los que estén más escalados y más protegidos, y seguramente un esquema asíncrono para que reduzcamos el tema de si llegara a haber alguna falla. Entonces, las aplicaciones de microservicios deberían de tener un esquema de auto-scaling y autocuración. Si se llega a morir un container, volverlo a recrear. Escalar en un momento del punto del tiempo cuando tenga una alta demanda y sobrepase el umbral de CPU RAM definido. Importante, nunca escalar cuando ya esté en 80% del total. Siempre hay que escalar en un 55, en un 60, en un 70, pero nunca cuando ya estoy a punto de romper la máxima transaccionalidad que soporta un micro, o la memoria, o la RAM. Mejor escalar cuando ande en los 50, en los 55, máximo 60, porque todavía va a tener un umbral de tiempo en donde se levanten todos los containers y empiecen a recibir tráfico. Mientras eso sucede, podríamos estar saturando. Entonces, en vez de que tengamos un diferencial de nada más de 20% para escalar de 80 a 20, mejor desde 50 empiezo a escalar, para que tenga un umbral de tiempo, para que siga atendiendo transaccionalidad y escalando más containers, ¿vale? Para lograr la escalabilidad de los microservicios es necesario utilizar obviamente diferentes plataformas. Existen varias en el mercado. También para el Service Discovery que ya hablamos. Service Discovery es esta forma de estar descubriendo tantas instancias se encuentran de los microservicios y para que ellos se encuentren entre sí y se puedan invocar. Y para el esquema de outscaling existen varias herramientas en el mercado, como Eureka Server, es una herramienta muy típica para hacer Service Discovery, Zookeeper, etcd y Consul. Todos estos son Service Discoveries, o en este caso etcd es una base de datos de Kubernetes para guardar el estado de Kubernetes, pero también se puede usar o se usa en Kubernetes para encontrar las referencias de los services, de los Service Discoveries. Eureka Server, Consul son los más comunes, ¿vale? Y herramientas para poder desplegar y hacer autodiscovery y también escalación: Kubernetes, Docker Swarm, OpenShift, Docker Empresarial, EKS, el de GCP, el Kubernetes, el GKA de Google Cloud, todas las plataformas de orquestación como Kubernetes, que la mayoría están basadas en Kubernetes, OpenShift, Docker Swarm, Docker Empresarial, esa sí no está basada en Kubernetes, o EKS, ¿no? Son las plataformas o tecnología con la cual yo puedo desplegar aplicaciones y que de una otra forma va a tener outscaling, ¿vale? Las otras son de autodescubrimiento que ya vimos, o Service Discovery, ¿vale? Importante, chicos, que
en la arquitectura de los microservicios, lo vimos en la parte inicial, tengo que tener un API Gateway. Justo es la parte que está diciendo de este lado Chris Richardson. Él dice que si quiero externalizar los backends a los frontends, tiene que ser a través de pues, ese patrón de API Gateway. Y justo es lo que estamos planteando acá. Un API Gateway va a obtener todas las solicitudes entrantes como un único punto de entrada y ahí se van a mapear todos los requests, la abstracción de invocación de los microservicios, filtros dinámicos y aplicar seguridad. El API Gateway de Soul Gateway, el cual usa Netflix, esta plataforma de streaming, se llama Soul Gateway, pero este es un componente de software. APG, que es el que vimos en la primera sesión o en el primer módulo de entrenamiento, pues es un API Management. Es más robusto, trae monitoreo, analíticos, pues obviamente el API Gateway, Developer Portal, productos, Developer App, bastante configuración. Y aquí no, acá simplemente es, llega la petición al Soul Gateway, a este que se representa aquí. Él va a ver qué instancia del Service Discovery lo obtiene y lanza la petición al microservicio respecto a la instancia que le regresó el Service Discovery. La idea de esto es tener un punto central de acceso y que los clientes consumidores no lleguen directamente a los servicios REST, AMQP, lo que sea. Todo eso es a través de un único punto de acceso y ya lo hemos visto. Aquí van los requerimientos no funcionales de las aplicaciones. Vale, y pues bueno, hay varios en el mercado. Soul, TJK con HProxy, API Gateway, AWS, CA Gateway y APG, que es el que vimos pues desde el principio, ¿no? Otra cosa importante, chicos, es la resiliencia y balanceo. Nosotros tenemos que en las arquitecturas distribuidas, una demora, una falla puede producir una cascada de errores, que justo se ve acá, ¿no? Aquí tengo un user request a Tomcat o al app container donde está desplegada nuestra aplicación y esta petición genera muchos threads en las dependencias propiamente de una aplicación. Si alguna falla, todas las peticiones van a fallar. Tengo que tener un mecanismo entonces para poder cortar la comunicación que establece el user request o el usuario que está lanzando la petición para permitir que siga funcionando. O tener un esquema de balanceo, F5s, Application Load Balancer o Elastic Load Balancers, ¿vale? A lo que voy. Ustedes van a tener alta transaccionalidad en el consumo de sus aplicaciones y eso podría producir threads, hilos, y esos hilos gastan memoria. Y si saturas los hilos y nada más están encolando por alguna falla, eso van a saturar el thread pool de Java, en este caso, si su aplicación es Java, y se la va a acabar la memoria, ¿vale? Entonces, tienen que tener cuidado. Ahora, muy importante, hablamos un poco de Service Discovery, esta capacidad que debería tener la arquitectura, la plataforma, donde desplieguen sus microservicios, pero también internamente puede haber balanceo por recurso, algo así. Llega un request y llega el load balancer. El load balancer va a ir al service registry para ver qué instancia de microservicios puede tener, se la regresa y ahora sí distribuye el tráfico, ¿vale? Pero también se puede dar que haya balanceo interno. Esto normalmente se da con tecnología como Service de Kubernetes a través de pods y en cuestión del stack de Spring Cloud Netflix OS con Ribbon podríamos balancear por software las peticiones. Yo no le recomiendo usar Ribbon ni usar balanceo por software. Yo la recomendación que les hago es que eso se lo deleguen a la plataforma. Normalmente a Kubernetes, ECS, Fargate, lo que sea. ¿Por qué? Porque ese es un requerimiento de comunicación. Y si ustedes se meten en un requerimiento de comunicación, ustedes tienen que cortar la comunicación, hacer pool de comunicación para ver si está disponible el servicio que quieren invocar. Eso se lo deben de delegar a la plataforma. La plataforma se debe encargar de garantizar la disponibilidad. Y si sale una petición de un micro a otro micro, pues que eso que se establece, si no se establece bien la comunicación o el microservicio que se invoca no responde, se haga un circuit breaker y se corte.
Pero en vez que el circuit breaker ustedes lo pongan a nivel aplicación, déjenlo a nivel plataforma, porque al final se trata de un esquema de comunicación de plataforma, no de código de aplicación, ¿vale? Otra cosa muy importante, chicos, es la parte de monitoreo, gestión y logs. Eso lo vimos en los concerns de los microservicios. Debería haber logs centralizados, métricas centralizadas, tracing distribuido y más. Entonces, en una arquitectura de microservicios deberíamos de tener el monitoreo de cada uno de los servicios en un solo dashboard o en múltiples dashboard en donde yo esté monitoreando tanto los microservicios como la aplicación. Y para eso es tema monitoreo y hay Dynatrace, Datadog, Elastic Cloud, CloudWatch y eso mismo también obviamente para on-premises, ¿no? Y eso es para el tema de monitoreo, pero para el tema de logs, hay varios stacks. Elastic Fluentd Kibana, Elastic Load Stash Kibana, o si están en la nube de Amazon, CloudWatch más S3. Lo que hace Fluentd es un daemon que está en todos los pods de Kubernetes y está tomando y recolectando todos los logs para ingestarlos en Elasticsearch y después visualizarlos en Kibana. Por eso es Elastic Fluentd Kibana. Elasticsearch, Fluentd, que es este daemon, Kibana, que es el visualizador pues, de todos los logs que tenemos, ¿vale? Entonces es muy importante que en una arquitectura de microservicios antes nada más tenían 5 instancias de un monolítico o 10 posiblemente. Conozco un sistema que tiene 20 instancias en producción. Bueno, monitoreas 20 instancias, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes 80 microservicios o 100 microservicios? Monitorear cada uno es un rollo. Todo el tema de logs también va a ser pues, un gran problema. Entonces lo que va a pasar ahí es que tenemos que tener herramientas que me permiten centralizar, obtener los logs, resguardarlos y después visualizarlos para pues explotarlos. Es importante entonces, muchos de esos requerimientos, chicos, son de la gente operativa. Logs, tracing distribuido, monitoreo. Pero muy importante, Service Discovery, que ya vimos hace ratito, resiliencia y tolerancia y balanceo, API Gateway, Scaling, todos esos requerimientos y todo el tema del diseño de la data, si es requerimiento del developer. Ya todo el tema de escalabilidad, de la parte de monitoreo, gestión de logs, sí ya entra en la parte operativa. Aún así la tenemos que saber. Pero sí hay cosas muy importantes en cuestión de desarrollo que el desarrollador debe conocer y debe saber cómo implementarse. También otro de los conceptos, y también este lo debería de saber el desarrollador, porque a veces se tiene que, ¿cómo se le llama? Instrumentar el código para que funcione. Y eso va a ser otro concepto llamado tracing distribuido. El tracing distribuido es esta capacidad que se tiene de que si un micro le habla a otro y ese segundo a otro, le habla a un tercero y el tercero al cuarto y el cuarto al décimo, el décimo al doceavo, se debe de trazar todas las peticiones entre esos microservicios para entender tiempos altos, bloqueos, downtime, saturación de base de datos, N cosas para estar monitoreando los microservicios, ¿vale? Entonces es muy importante que podamos estar monitoreando los microservicios y detectar cuellos de botella. Con esto hay herramientas como Spring Cloud Mazipkin o Istio. Istio es un service mesh que normalmente se instala sobre Kubernetes, en donde ya me da una serie de herramientas que me permiten estar monitoreando el tracing distribuido a través de Jaeger, por ejemplo, ¿no? O Zipkin. Entonces ahí podría estar viendo las peticiones y viendo, ok, entró desde el micro 1 y terminó en el micro 20. Toda esa petición, estar viendo cuál es el micro que se tarda más, por qué, para poder hacer optimizaciones del performance y con eso optimizar tiempos de respuesta. Del lado derecho, en esta imagen, vemos un árbol de llamadas y ese es un GraphQL o un Graph. Uno de los servicios de Istio, de la malla de servicios, es hacerte un árbol de peticiones. Desde la puerta o ingress gateway de entrada
hacia la invocación de los microservicios. Y con eso tú puedes entender quién llama a qué. Si tienes un flujo donde se invocan 30 micros, tú podrías trazar toda esa ruta de invocación y entender cuál se está fallando, cuál está en downtime o por qué no se está cumpliendo un flujo, ¿vale? Y pues Ipkin o Jagger es para ver toda la trazabilidad, el tracing distribuido que se está generando entre todos los microservicios y entender cuál se tarda más, cuál está en downtime, cuál está produciendo un error, quién es el servicio que está afectando el performance de alguna transacción, ¿vale? Y muy importante también, chicos, es el tema de, como ya lo habíamos dicho, un antipatrón. Tenemos que usar CI/CD para estar desplegando nuestras plataformas, nuestros microservicios, porque hacerlo a mano es muy complejo. Aquí tenemos diferentes stacks de tecnologías que están versionados, diferentes micros en diferentes stacks, y a través de Jenkins podría estar desplegando, distribuyendo Docker containers para desplegarse pues en cualquier lugar. Ya vamos a pasar a la parte práctica, espero nos dé tiempo. Y sí me gustaría que todos tuvieran Docker. Ya se los había solicitado. Tienen que tener, le voy a poner aquí Docker version. Yo tengo la 10 Docker menos version. Yo tengo la 20.10 o Docker menos V. Y yo tengo la 20.10.5. La versión que tengan, la versión que traten de que sea lo más reciente. Porque vamos a empezar primeramente pensando en Docker antes de pasar a los microservicios para ver cómo construirlos, cómo están constituidos, imágenes, containers, detenerlos, eliminarlos, meternos dentro de los containers, levantar diferentes contenedores y bueno. Entonces sí es importante que tengan Docker instalado y también Docker-Compose-V. Yo tengo la versión 1.28 de Docker Compose. También tienen que tener instalado Docker Compose, ¿vale? Entonces, en ese tiempito todavía hay un poco de teoría. Yo les recomendaría que instalaran Docker y Docker Compose para que podamos hacer pues todas las prácticas. Bueno, pues antes de entrar ya en la parte práctica de este segundo módulo del entrenamiento, es necesario, seguramente algunos ya lo conocen y los que no, pues es importante. ¿Qué onda con Docker, no? Docker, primeramente tenemos que entender sobre la virtualización. Normalmente, las máquinas virtuales son la abstracción del hardware físico de un hipervisor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo un server con un sistema operativo. Normalmente todo este servidor es un hipervisor. Y sobre un hipervisor ustedes pueden crear máquinas virtuales. Y sobre las máquinas virtuales ustedes pueden meter aplicaciones. Y las aplicaciones tienen librerías y dependencias necesarias para funcionar, así como configuración. Entonces, las máquinas virtuales solamente es la abstracción. Estas máquinas que se ven aquí solamente son la abstracción física del hardware físico del hipervisor, ¿vale? Es la virtualización de más hardware físico. O sea, está virtualizando el hardware físico, ¿vale? Y cada máquina virtual ve al hardware emulado por el hipervisor. Y cada máquina virtual requiere de un sistema operativo. Entonces, cada máquina virtual son la abstracción del hardware físico de un hipervisor. Es la emulación de como si fuera un hipervisor de forma independiente, pero no. Son virtualizaciones o la abstracción del hardware físico del hipervisor. Esa es la virtualización. Ahora, ¿qué son los? Si ya entendemos que las máquinas virtuales solamente es la abstracción del hardware físico del hipervisor, ¿qué son los containers? Y justo acá tenemos pues, varias definiciones, ¿no? Entonces, de este lado vemos máquinas virtuales, en donde cada máquina virtual, imagínense que son Linux, y cada máquina virtual pues tiene una aplicación, y aquí tenemos la aplicación A y la aplicación AB. A y AB porque están en alta disponibilidad. Si aquí arriba le ponemos un balanceador, podría estar distribuyendo el tráfico entre A y A'. Y luego tenemos que en la máquina virtual número 3 tenemos una aplicación B, ¿vale? Entonces, si las máquinas virtuales solamente son la abstracción o emulación del hardware físico
del hipervisor. Aquí emulamos hardware. Acá los containers ahora, siempre que les pregunten o vean, oye, ¿qué son los contenedores? Virtualización también. Virtualización ligera. Acá de una otra forma son máquinas virtuales que tienen su funcionalidad de abstraer todo el hardware del hipervisor y poner aplicaciones. Acá en un container es virtualización ligera. Y la idea es que si acá son la abstracción del hardware físico, los containers es la abstracción de una aplicación o servicio. ¿Vale? Antes poníamos en las máquinas virtuales la aplicación, ahora en los containers vamos a poner aplicaciones o servicios con el código y sus dependencias juntas. Entonces, un container o los contenedores es virtualización ligera, en donde vamos a abstraer una aplicación. O sea, un container tiene una aplicación o un servicio. Pa' corto, ¿no? Y la idea es de que pues múltiples containers pueden estar desplegados en la misma máquina virtual o física compartiendo el sistema operativo base. Acá no, chicos. Vean que en los sistemas, en las máquinas virtuales que se están viendo del lado izquierdo, ahí yo solamente pongo una aplicación. O sea, le dedico toda la máquina virtual a mi base de datos, a un Oracle, o un SQL Server, o JBoss con una aplicación Java, o Tomcat con una aplicación Java, o mi informática Power Center, Tableau, no sé, cualquier herramienta, perdón, o servicio se queda montado en toda la máquina virtual. Le dedico toda la máquina virtual. En los containers no. Podemos tener múltiples containers que pueden estar desplegados en la misma máquina virtual, compartiendo obviamente el sistema operativo base, ¿vale? Cada contenedor importante. Cuando nosotros en las máquinas virtuales tradicionales ponemos una aplicación, pues todo ya lo ocupa esa aplicación. Normalmente así se le hace, dedicar todo un servicio o aplicación a una máquina virtual. En los containers no. En los containers se ejecutan de manera aislada y yo podría tener N réplicas de la aplicación. Justo estamos viendo que tiene A, B, B' y 3B', ¿no? Recuerden, un contenedor es virtualización ligera que abstrae una aplicación, un servicio con sus dependencias y sus configuraciones. Eso es un contenedor. Virtualización ligera para empaquetar mi aplicación, servicio con configuraciones y librerías. Eso es, ¿vale? También los contenedores le podemos asignar específicos CPU, RAM, I/O y recursos de red. Eso normalmente no lo podemos hacer en la aplicación. En algunas sí. Pero si podemos, Oracle, él ocupa todo lo de la máquina virtual. Si le ponemos un Whisper Application Server, él ocupa todos los recursos de la máquina virtual. Que bien sabemos que con la JVM de Java podemos establecer cuánta memoria agarrar y CPU. Pero pues si no usamos esas variables y queremos darle todo el performance que tiene la máquina virtual, pues no le ponemos esas variables y toma toda la memoria RAM necesaria para funcionar. O sea, le dedicamos toda la máquina virtual a la aplicación. En los containers no. Le podemos decir, a ver, este container va a tener tanto de RAM, tanto de CPU y tanto de recursos de red. Storage no digo porque los contenedores son efímeros. No deberían de tener storage. Sí hay volúmenes, los vamos a ver, pero no deberían guardar estado. Y eso ya lo vimos. ¿Por qué no deberían de guardar estado? Porque son stateless y porque van a estar escalando en horizontal. Y recuerden que si lo que está dentro de la virtualización no guarda metadata y se escala en horizontal, cuando se esté distribuyendo el tráfico con los balanceadores, podría caer en un estado inconsistente porque la información es diferente en cada uno de los nodos. Por lo cual, lo que metamos dentro de un container debe ser stateless. No tiene que guardar estado en el container porque aparte es efímero y los containers ahorita están y mañana no, o en un rato ya no. La idea es que los containers deben de correr sobre un ambiente huésped, host, o sea, nunca puedes correr, bueno, depende, hay unas tecnologías que ya lo hacen, pero nunca puedes correr un container sobre algo que no es un sistema operativo, base, aparte del que le vamos a poner, ahorita lo vamos a ver. Siempre,
Y bueno, también los contenedores van a compartir el hardware del host base y también el kernel del sistema operativo huésped base. Ahorita se va a entender de una mejor forma. Nada más para cerrar, las máquinas virtuales le ponemos nuestra aplicación, nuestras librerías, la configuración y dedicamos una máquina por cada aplicación. En los containers no. Tenemos un servidor, tenemos el host que va a ser el sistema operativo base y sobre ese tenemos múltiples containers que tienen sus librerías y sus configuraciones de forma independiente, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios? Y justo también cuando hacemos mi trabajo, cuando hacemos propuestas de arquitectura, nos basamos mucho en estos criterios. ¿Cuándo containers? ¿Cuándo máquinas virtuales? ¿Vale? Si ustedes diseñan una aplicación y diseñan la plataforma de esta, tienen que pensar en los containers es para escalar en horizontal. Los containers son efímeros, o sea, se borran en cualquier momento, se redespliegan. Los containers levantan en segundos. Los containers no tienen storage atachado o asociado. Las máquinas virtuales sí. Entonces los beneficios de los containers son la portabilidad que se tiene para poderse desplegar en on-premise, en la nube, en multicloud, en cualquier lugar que tenga el daemon de Docker. Se usan los recursos de cómputo de una mejor forma para eficientar los recursos, ¿no? Porque le podemos dedicar RAM storage, compute específico. Obviamente el storage, como les digo, depende. También la agilidad. Los containers son en segundos, las máquinas virtuales en minutos. Y también en sistemas muy grandes, pues bueno, tendría que poner muchas máquinas virtuales. Y las máquinas virtuales normalmente le pongo storage. Y en los containers nada más pongo la aplicación en containers sin storage. Depende, ¿no? Obviamente. Como les digo, deberían de ser statelets los containers para no guardar estado en ningún momento. Los contenedores literal, y eso es muy importante y va de la mano con todo ese concepto de microservicios que estamos viendo. Los contenedores desacoplan la aplicación del sistema operativo. Antes no. Teníamos altamente acoplada la aplicación al sistema operativo de la máquina virtual. Ahora ya no. Los contenedores van a desacoplar la aplicación del sistema operativo base porque ahora está contenerizada, ¿vale? Y puede tener, por ejemplo, imagínense si yo meto una aplicación Java en un container y ese container tiene un Linux super light, como Alpine, y nada más tiene las dependencias necesarias para funcionar. Y normalmente eso no pasa. Yo pongo una máquina virtual con un Linux, con un buen de herramientas y ahí pongo la aplicación. Pero pues no es un sistema operativo con lo mínimo indispensable. Es un sistema operativo con todas las utilerías precargadas, por lo cual es más pesado. Entonces, al desacoplar la aplicación del sistema operativo, solamente le pongo lo que necesita la aplicación para que funcione y se ejecute en cualquier momento. Y pues bueno, es más fácil poder estar moviendo las aplicaciones containerizadas a que estén en una máquina virtual. Y bueno, algo así se ve. Yo voy a poder tener tengo una imagen y sobre esa imagen, ahorita vamos a ver qué es una imagen, puedo desplegar múltiples containers. Los containers, así llévenselo, las imágenes no es más que un template que define la aplicación que queremos desplegar y el container es la instancia de esa imagen, ¿vale? Ahora, aquí vienen algunos inconvenientes a veces de los containers, que es un poco de falta de aislamiento sobre el sistema operativo base. Ustedes no pueden correr un contenedor si no hay un sistema operativo base. No hay tecnología para hacer eso. Si hay es cloud, ya ustedes simplemente ponen una imagen y la corre. Ustedes nunca se preocupan que hay abajo, pero de que hay un sistema operativo base, lo hay. No pueden correr simplemente así en algún lugar, en un Linux, otro. O sea, siempre necesitan una base, un sistema operativo huésped base. Entonces, por lo cual se produce pues una acoplación al sistema operativo. Y depende la estrategia pues también de despliegue. Y eso lo vamos a estar revisando. Ahora vamos a hablar un poco de los Docker containers. Ya hablamos entonces que existen máquinas virtuales, contenedores. Las máquinas virtuales hacen la abstracción del hardware físico, del hipervisor, y los contenedores no es más que la emulación de la aplicación, es la abstracción de la aplicación.
con sus dependencias y sus configuraciones, lo mínimo indispensable para funcionar, ¿vale? Y que la imagen, vamos a ver también que existe un concepto llamado imágenes y containers, ahorita lo vamos a revisar a detalle. Los Docker containers. Docker deben de saber que es una empresa, ¿vale? Docker no es como que dueño de la virtualización. Docker creó tecnología de virtualización, pero los Linux containers siempre han existido desde hace muchos años. Simplemente ellos tomaron la tecnología y ahora ofrecen tecnología Docker containers, que son Linux containers o Windows containers. De hecho, los Windows containers acaban de salir, bueno, no apenas, pero sí son recientes, en donde ya puedes containerizar aplicaciones Windows en contenedores. La idea es que los Docker containers, los contenedores Docker, me van a permitir desplegar, mover, replicar y respaldar aplicaciones o cargas de trabajo más fácil que una máquina virtual. La idea es que Docker no soporta storage, no soporta almacenamiento persistente, pero es posible. O sea, no deberíamos, pero es posible. Para eso necesitamos crear volúmenes y justo eso vamos a verlo más adelante. Los Docker containers usan layers de solo lectura. Y la idea es que, ahorita vamos a ver, cada layer es cada instrucción que ahorita vamos a ver en un Docker file. Un Docker file es un archivo para definir una imagen y cada una de las líneas es un layer. Y cada línea o cada cambio que le hagan a un layer, este va a generar un nuevo layer que se va a sobreponer, ¿vale? La idea, como ya lo había dicho, los contenedores deberían de ser statelets, no guardar estado durante su ejecución. Eso lo tendremos que desacoplar a un storage independiente. ¿Por qué? Porque los containers se mueren en cualquier ratito y si se muere y tuviera storage, se moriría también el storage, ¿no? Se perdería la información. La idea es tener un container con la data desacoplada a través de volúmenes. Algo así se ve Docker. La versión de Docker que ustedes tienen en su computadora se llama Docker Community Edition, ¿vale? CE. Y esa Docker Community Edition tiene el Docker Daemon. El Docker Daemon no es más que un demonio. Corre, es el proceso de Docker. Corre como proceso. Y este Docker Daemon, que es el proceso unitario de Docker, aquí justo dice, el Docker Daemon corre en cada una de las máquinas y este proceso de Docker, y para que ustedes le hablen a ese proceso, él expone una REST API y ustedes a través del clip, si ahorita yo le hago en Docker image, seguramente ahí tengo unas, de hecho ahorita las voy a borrar todas para que estemos en el mismo canal. Todas estas imágenes, cuando yo hago Docker ps, Docker image, esos comanditos, Docker sec, obviamente va a marcar error, quiero argumentos, Docker ps, Docker image, Docker help, todos esos comanditos que estamos poniendo por acá es el CLI, ¿vale? Docker CLI. Y el Docker CLI le habla a la REST API y la REST API lo comunica con el Docker Daemon. Con este Docker Engine nosotros podemos crear redes virtuales, volúmenes, containers e imágenes, ¿vale? Y algo así se ve la arquitectura de Docker. Le voy a hacer aquí zoom. Tengo un cliente que va a ser el CLI, donde yo voy a hacer instrucciones Docker build, Docker pull, Docker run. Estas instrucciones, porque pues le estoy hablando a través del CLI de Docker, le hablan al Docker Daemon vía la REST API y él ya crea imágenes de este lado o crea containers o las sube a un registry. Entonces, tenemos el Docker SE que instalaron en su compu, es para el CLI. Él avienta instrucciones a la REST API, la REST API le manda esos parámetros al Docker Daemon y el Docker Daemon es el que hace la chamba, ¿vale? Y luego, chicos, bueno, ahora sí, ya vimos los Docker containers, no soportan storage, no deben ser statelets. Cada modificación a la imagen es un layer nuevo y que siempre existe un Docker Daemon, una REST API y el CLI. Nosotros interactuamos con el CLI, ¿vale? Pero también tenemos, eso fue Docker containers, pero también tenemos todo el esquema de las imágenes Docker. ¿Qué es una imagen Docker?
es un conjunto de layers. Y Docker utiliza tecnología de Union File System para combinar todos los layers como si fuera solo un directorio, ¿vale? Y justo aquí lo estoy diciendo, un Union File System permite que los archivos y directorios del sistema de archivos separados, o sea, branches, se alcancen a ver como si fuera solamente un directorio, ¿no? Cuando se construye, ya le digo, cuando se crea o se le añade algo a la imagen, en este caso va a ser un Dockerfile, se añade otro layer, ¿vale? Y también cada imagen siempre inicia con una imagen base, por ejemplo, y es lo que ya les he dicho, de cajón necesitamos un sistema operativo base donde se va a ejecutar Docker Daemon, ¿vale? Pero cada imagen también de Docker necesita otro sistema base, ¿vale? Y ese sistema base podría ser algo muy compatible siempre también con el host principal, Ubuntu, alguna distribución de Linux y también el base es Linux. No van a poner Windows cuando tienen en local corriendo sobre una máquina virtual o sobre una computadora Linux, ¿vale? Ya lo había dicho, cada instrucción del Dockerfile genera un layer. Y ahorita vamos a ver que para generar una imagen necesito un Dockerfile. Dockerfile es un archivo con una serie de instrucciones para definir todo lo que necesita tener una imagen, donde una imagen no es más que un conjunto de layers y es un template que define los requerimientos de mi aplicación, dependencias y configuraciones, ¿vale? Justo estamos viendo que de este lado y dice que un Dockerfile no es más que un script de texto que contiene todas las instrucciones para crear una imagen base. Entonces, a través de el primer paso necesito un Dockerfile. Ya que tengo un Dockerfile, lo construyo y me genera una imagen. Y la imagen, corriéndola, genera un container. Y nosotros podemos correr dos veces una imagen y tener dos instancias de la misma imagen. O sea, dos containers de la misma imagen, ¿vale? Algo así. Hago un Docker build para construir respecto al Dockerfile y hago dos Docker run. Entonces yo tengo dos instancias, dos Docker containers basados en una sola imagen, ¿vale? Corriendo sobre el mismo sistema operativo host base. Y bueno, también, como ya les había dicho, cada imagen está basada en un conjunto de layers donde definimos la aplicación, dependencias y configuraciones y también un sistema operativo base, ¿vale? Y también es importante que taguemos nuestras imágenes. Justo ahorita uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer es cómo deberíamos de taguear nuestras imágenes y que no deberíamos de andar consumiendo imágenes en internet que no estén tagueadas, o sea, latest. En síntesis tenemos un Dockerfile que define todas las instrucciones. Cada instrucción es un layer de mi imagen. Si modifico alguna instrucción o añado más es otro layer de la imagen. Construyo la imagen y la imagen puedo generar n instancias de una sola imagen. Entonces recuerden, Docker no es más que la abstracción de una aplicación. Estamos embebiendo una aplicación y sus dependencias y librerías en un contenedor. Lo que antes poníamos todo eso mismo en una máquina virtual. Pues ya vamos a arrancar, chicos. Ahorita ya en unos minutitos nos vamos al break, pero lo que sí es que necesitan tener Docker para estas prácticas. Yo voy a poner Docker -b, tengo la 20.10, voy a hacer un Docker System Prune también para eliminarme todo lo que tengo. Yo ahí tenía unas imágenes, algunas redes. Hagan pull, hagan clon del repo. En el último mensaje les pasé el repo, los accesos, clónenlo porque lo vamos a estar utilizando, ¿vale? Ahí ya se eliminó todo, 3.5 GB aprox. Docker System, si tienen imágenes y quieren estar limpiecitos, pónganle Docker System Prune. Aquí voy a hacer un clear. Docker System Prune -a. Bueno, aquí me equivoqué. Docker System Prune -a. Y corriendo esa instrucción les va a pedir la confirmación para que se borren todo. Si no quisieran perder nada, no hagan esto. Pero si quieren estar limpiecita su computadora desde cero, hagan este comando. Si aquí les aparece un error, también pueden darle de permisos de ejecución al Docker Daemon, como es algo de sudo chown, su usuario, en este caso por ejemplo el mío Giovanni, var run
.docker.sock. Normalmente es un error común. La idea es que le den permisos de owner al usuario, en este caso es Giovanni, a este directorio donde está el socket del Docker daemon, ¿no? Entonces, hagan ese comando. Si cuando ustedes hacen un comando, el comando de Docker System Prune les marca un error, o cuando hagan un Docker PS, si ahorita lo hacen y no les funciona, corran el comando que les acabo de decir, sudo chown, su usuario run docker.sock. Córranlo y ya no deberían de tener problemas. Obviamente con sudo. Algo así, ¿no? Bueno, no es. Copié el del Meet. Algo así, ¿no? Y ya aquí le voy a dar permisos. Y todo bien. Docker PS, Docker image y más comanditos que vamos a estar viendo. Entonces, chicos, aseguren que tengan Docker, vayan poniendo sus ejercicios ahí. Recuerden que en las tesis sí me comentaron que son sus evaluaciones, son sus evidencias de que asistieron al training. Los demás, pues es opcional, ¿no? Chicos, entonces son las 11:58. Tómense su break de media hora. Regresamos y vamos a empezar a revisar toda la parte práctica. Vamos a ver desde el Hello World, cómo taguear, pull, eliminar, borrar todo, ir guardando diferentes versiones, dockerizar aplicaciones, Spring Boot, Jenkins, exponer puertos, matar procesos, crear múltiples containers, eliminar, y bueno, varias aplicaciones comunes como Jenkins, GitLab, bases de datos, portales, y la idea es que lleguemos también a otros ejercicios donde ya tenemos aplicaciones de microservicios, ¿vale? Pero la idea es que ahorita pues nos centremos en primeramente saber empaquetar mis aplicaciones para después pensar en que esas aplicaciones pues ya van a ser los microservicios. Entonces vamos a dejar hasta acá, chicos. Váyanse al break y regresamos. También si tienen alguna duda, yo aquí estoy conectado y me pueden escribir sin problemas, ¿vale? Entonces nos vemos a las 12:30.